Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver un video más del curso Circuitos Eléctricos. Aprenderemos cómo resolver un circuito en paralelo. Si quieres ver el curso completo de circuitos eléctricos, aquí en la parte de arriba te va a aparecer una tarjeta de recomendaciones para que puedas acceder fácilmente a estos videos. Muy bien, en esta parte de aquí tenemos el triángulo de la ley de Ohm. Más adelante lo vamos a utilizar para resolver el circuito en paralelo. Como ejemplo vamos a utilizar el siguiente circuito. Como podemos ver, tenemos una fuente de voltaje de 24 voltios DC. DC significa que este circuito es de corriente continua, es decir, que la corriente circula en esta dirección. Tenemos un polo positivo y un polo negativo. También tenemos dos resistencias, la resistencia 1 que es igual a 4 ohmios y la resistencia 2 que es igual a 12 ohmios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que este circuito está en paralelo? Como podemos ver, las resistencias están en esta posición. Si recordamos en geometría, dos líneas paralelas nunca se van a juntar. Como podemos ver, estas dos resistencias nunca se van a juntar, ya que están en paralelo. En este circuito tenemos dos datos importantes. Tenemos el valor de la fuente de voltaje y tenemos el valor de las dos resistencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos que encontrar el voltaje de cada resistencia y también tenemos que encontrar la intensidad de corriente que circula en cada resistencia. Además, la potencia que se invierte en cada resistencia. Como bien te menciono, este circuito es de corriente continua, es decir, la corriente eléctrica sale de este punto y circula en esta dirección. En este punto la corriente eléctrica va a bajar. A esta intensidad de la corriente le vamos a poner intensidad 1, ya que pertenece a la resistencia 1. Una parte de la corriente eléctrica baja en esta dirección, pero la otra parte sigue en esta dirección y en este punto vuelve a bajar en esta dirección. A esta parte de la intensidad de la corriente le vamos a poner I2, ya que pertenece a la resistencia 2. Cada valor lo vamos a enumerar para llevar un orden. Por ejemplo, tenemos resistencia 1 e intensidad 1. Y en esta parte tenemos resistencia 2 e intensidad de la corriente 2. Bien, como ya vimos de qué manera circula la corriente eléctrica, lo siguiente que debemos hacer es pasar este circuito en paralelo a un circuito elemental. Hay que recordar que un circuito elemental se compone de tres partes principales: la fuente de voltaje, el conductor que son los cables y una resistencia. Además tenemos que tener en cuenta que en este circuito elemental circula una corriente eléctrica en esta dirección. Entonces, teniendo todo esto, ahora sí podemos resolver. A esta resistencia le vamos a poner como nombre resistencia total. Para poder encontrar los valores del circuito original, primero vamos a resolver este circuito elemental, es decir, vamos a resolver de atrás hacia adelante. Entonces, tenemos que encontrar la resistencia total de este circuito. ¿Cómo encontramos la resistencia total en un circuito en paralelo? Para encontrar el valor de la resistencia total vamos a utilizar esta fórmula general que nos dice: la resistencia total es igual al recíproco o inverso multiplicativo del valor de cada una de las resistencias que tenemos en el circuito original. Tenemos que dividir 1, esto dividido entre el recíproco de la resistencia número 1 más el valor del recíproco de la resistencia número 2. Si tuviéramos más resistencias conectadas en serie, todas estas se sumarían. Para una mayor facilidad, y yo te recomiendo utilizar esta fórmula, todo esto es igual al inverso multiplicativo de la resistencia 1 más el inverso multiplicativo de la resistencia 2, esto con exponente a la menos 1. En este caso nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Como recomendación podemos utilizar esta fórmula para encontrar la resistencia total de este circuito elemental. Cabe mencionar que también en este circuito elemental tenemos que encontrar la intensidad total. Todos estos valores vamos a ver más adelante cómo encontrarlos. Muy bien, entonces encontramos la resistencia total de este circuito utilizando esta fórmula. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar las variables con los valores de las resistencias que tenemos aquí arriba y nos queda de esta manera. En este caso yo voy a omitir las unidades y solamente voy a colocar los valores. Como vemos, el valor de la resistencia 1 es igual a 4, colocamos el número 4, y el valor de la resistencia 2 es igual a 12, aquí colocamos el número 12. Por ahora vamos a omitir el menos 1 y solamente vamos a ver esta operación como una suma de fracciones. En este caso tenemos una suma de fracciones con diferente denominador, como podemos ver.
Podemos resolver esta suma de fracciones multiplicando denominador por denominador y después de forma cruzada, pero en este caso yo lo voy a hacer aún más sencillo. La primera fracción, que es un cuarto, los dos valores lo voy a multiplicar por 3 y nos queda de la siguiente manera: multiplicamos el 1 por 3 y nos queda 3, multiplicamos el 4 por 3 y nos queda 12. Entonces ahora tenemos 12 en los dos denominadores y tenemos una suma de fracciones con igual denominador. Entonces ahora podemos resolver más fácilmente esta suma de fracciones. Recuerda, por el momento vamos a omitir este menos 1. Bien, resolvemos esta suma de fracciones, el denominador lo pasamos igual y los numeradores los vamos a sumar. Entonces 3 más 1 nos queda 4 y el denominador, que es 12, lo pasamos igual. Todo esto al exponente menos 1. Ahora sí, ya tenemos este valor y podemos utilizar el menos 1. Este menos 1 nos sirve para cambiar la posición del numerador y el denominador, es decir, invertir los valores. El 12 lo pasamos para arriba y el 4 lo pasamos para abajo. Entonces esto es igual a 12 cuartos. Podemos realizar esta división y nos queda que 12 entre 4 es igual a 3 ohmios. Entonces la resistencia total de este circuito es igual a 3 ohmios. Ya que tenemos el valor de la resistencia total, que es igual a 3 ohmios, y también el valor de la fuente de voltaje, que es igual a 24 voltios, ahora sí podemos encontrar la intensidad total que circula a través de este circuito. Para esto vamos a utilizar nuestro triángulo de la ley de Ohm. Vamos a borrar esta parte de aquí y como lo que queremos encontrar es la intensidad de la corriente, tapamos la letra I y nos queda que intensidad de la corriente es igual a dividir el valor del voltaje entre el valor de la resistencia. Reemplazamos estas variables con los valores que tenemos aquí y nos queda que intensidad de la corriente es igual a 24 voltios entre 3 ohmios. Realizamos esta división y nos queda que intensidad de la corriente es igual a 8 amperios. Entonces la intensidad total que circula a través de este circuito es igual a 8 amperios. Ya tenemos el valor del voltaje, el valor de la resistencia total y el valor de la intensidad total. Teniendo estos tres datos podemos calcular la potencia que se gasta o invierte en este circuito. La fórmula para calcular la potencia: tenemos que multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. Ya tenemos estos dos valores, entonces reemplazamos estas variables por los valores que tenemos aquí arriba y nos queda que la potencia total es igual a multiplicar esto, reemplazamos los valores, tenemos que potencia total es igual a 24 voltios por 8 amperios. Resolvemos esta multiplicación y tenemos que la potencia total es igual a 192 vatios o 192 watts de potencia eléctrica. La potencia total la vamos a colocar aquí. Ya tenemos los cuatro datos elementales de este circuito. Ahora sí podemos encontrar los valores parciales del voltaje, intensidad de la corriente parcial en cada resistencia y el valor de la potencia que se invierte en cada resistencia. Como siguiente paso, lo que vamos a encontrar es el valor del voltaje que se quema en cada una de las resistencias. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y aquí algo muy importante que sucede en los circuitos en paralelos. Como podemos ver, la fuente de voltaje es de 24 voltios. En los circuitos en paralelo el voltaje es exactamente igual en cada una de sus resistencias. Es decir, el voltaje total que tenemos aquí, que es igual a 24 voltios, es igual al voltaje número 1, al voltaje número 2, y en su caso, si tuviéramos más resistencias conectadas, el voltaje sería exactamente el mismo. Entonces el voltaje número 1, que pertenece a la resistencia 1, es igual a 24 voltios. El voltaje número 2 también es igual a 24 voltios. Recuerda esto siempre: en los circuitos en paralelo el voltaje es exactamente el mismo, y en los circuitos en serie lo que es igual es la intensidad de la corriente. Aquí la intensidad de la corriente va a ser diferente y es lo que vamos a encontrar a continuación. Borramos esta parte de aquí y vamos a encontrar la intensidad de la corriente 1. Nuevamente utilizamos el triángulo de la ley de Ohm. Como lo que queremos encontrar es la letra I, tapamos la letra I y nos queda que intensidad de la corriente es igual a dividir el valor del voltaje entre el valor de la resistencia. Aquí tenemos estos dos valores. Reemplazamos estas variables con los valores que tenemos aquí arriba. Nos queda que intensidad de la corriente 1 es igual a 24 voltios entre 4 ohmios.
Resolvemos esta división y nos queda que intensidad de la corriente 1 es igual a 6 amperios. Entonces 6 amperios es el conjunto de cargas eléctricas que baja en esta dirección. Ahora tenemos que encontrar la intensidad de la corriente 2. Nuevamente tenemos la misma fórmula. Reemplazamos las variables con los datos que tenemos aquí en esta parte y tenemos que intensidad de la corriente 2 es igual a 24 voltios entre 12 ohmios. Resolvemos esta división y nos queda que intensidad de la corriente 2 es igual a 2 amperios. Entonces 2 amperios es el conjunto de cargas eléctricas que se viene en esta dirección y baja a través de esta resistencia. Aquí también tenemos que ver algo muy importante. La intensidad de la corriente 1 es igual a 6 amperios. La intensidad de la corriente 2 es igual a 2 amperios. Y la intensidad de la corriente total es igual a 8 amperios. Entonces vamos bien, ya que 6 más 2 es igual a 8. Es decir, la intensidad total es igual a sumar la intensidad de la corriente parcial. Es decir, intensidad de la corriente 1 más intensidad de la corriente 2, y en su caso si tuviéramos más resistencias conectadas en paralelo, la suma de todas ellas nos daría la intensidad total. Entonces en este caso vamos bien, 6 más 2 es igual a 8. En nuestro circuito original ya tenemos los valores de las resistencias, también el valor del voltaje y también el valor de la intensidad de la corriente. Ahora, como siguiente paso, vamos a calcular la potencia que se invierte en cada resistencia. Para encontrar el valor de la potencia que se invierte en cada resistencia, vamos a utilizar la fórmula general para calcular la potencia. La potencia es igual a multiplicar el valor del voltaje por el valor de la intensidad de la corriente. Primero vamos a calcular el valor de la potencia número 1. Reemplazamos estas variables con estos valores que tenemos aquí y nos queda que potencia 1 es igual a multiplicar 24 voltios por 6 amperios. Resolviendo esta multiplicación nos da que potencia 1 es igual a 144 vatios o 144 watts. Entonces esta potencia es la que se invierte en esta resistencia. Ya tenemos los 4 valores de esta resistencia. Tenemos el valor de la resistencia, el valor del voltaje, el valor de la intensidad de la corriente y el valor de la potencia. Muy bien, ahora vamos a encontrar el valor de la potencia número 2. Nuevamente reemplazamos las variables con los valores que tenemos en esta parte de aquí y nos queda que potencia 2 es igual a multiplicar 24 voltios por 2 amperios. Resolvemos esta multiplicación y nos da que potencia número 2 es igual a 48 vatios o 48 watts. En esta parte de aquí colocamos el valor de la potencia número 2 que se invierte en esta resistencia. Ya también tenemos los 4 valores, la intensidad de la corriente, la resistencia, el voltaje y la potencia en esta resistencia. Aquí también vamos a tener en cuenta algo muy importante. El valor de la potencia total es igual a la suma de las potencias parciales, es decir, la potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 y en su caso si tuviéramos más potencias, si sumamos 144 vatios más 48 vatios, el resultado es igual a la potencia total, 192 vatios. Entonces resolvimos este circuito correctamente y de esta manera se resuelve un circuito en paralelo. Muy bien, antes de concluir con el video vamos a utilizar un simulador para ver cómo circula la corriente eléctrica en el circuito que vimos anteriormente. Como podemos ver tenemos los mismos valores, tenemos la fuente de voltaje de 24 voltios, una resistencia de 4 ohmios y la otra resistencia de 12 ohmios. Como podemos ver aquí nos muestra con flechas la dirección que toma la corriente eléctrica, es decir, sale en esta dirección, como podemos ver va en esta dirección, en esta parte de aquí un conjunto de cargas eléctricas baja y la otra parte se va en esta dirección. Una parte circula en esta dirección y la otra en esta dirección. En esta parte baja, aquí también baja, aquí se vuelve a juntar y aquí regresa a la fuente de voltaje para volver a tomar energía. Y este prácticamente es el funcionamiento que realiza la corriente eléctrica en este circuito en paralelo. Bien, si te gustó el video compártelo con tus amigos para que más personas puedan verlo, dale me gusta, no olvides suscribirte y hasta la próxima. Espera más videos de circuitos eléctricos.